Y la Organización de Estados Americanos encendió una nueva alerta sobre Nicaragua. En una resolución aprobada por unanimidad en su Consejo Permanente, la OEA expresó su profunda alarma por la grave situación política y social que vive este país centroamericano. El organismo exigió al gobierno, o bueno, mejor, a la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, su esposa, el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos y, lo más importante, la libertad incondicional y de manera inmediata de todos los presos políticos. Esta resolución hace especial referencia a informes de la ONU sobre patrones de persecución, hostigamiento y el uso indebido de mecanismos como las notificaciones rojas de Interpol contra opositores. Recordemos que Nicaragua abandonó formalmente la OEA hace más de 2 años y desde entonces ha rechazado cualquier tipo de supervisión o visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que llama profundamente la atención aquí es porque en casos similares, incluso peores, como el de Venezuela, los países que integran la OEA no han logrado nunca la unanimidad para exigir algo tan elemental e importante como la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. Por esa razón hemos invitado hoy a Esteban Román Alonso, es un analista geopolítico. Esteban, bienvenido al informativo de NTN 24 y le planteo esta pregunta: ¿por qué hay unanimidad para condenar algo que tienen que condenar, como es la violación a los derechos humanos de una dictadura como la nicaragüense, pero no sucede lo mismo con la dictadura cubana? O le pongo otro ejemplo, con la dictadura venezolana, la OEA nunca ha logrado un consenso para pedir la libertad inmediata de todos los presos políticos. ¿Cómo lee usted esta dualidad? Sí, hola. Creo que se debe principalmente a 2 factores. El primero es, por supuesto, la presión que han tenido los gobiernos de estos países ante lo que ocurrió en Venezuela. Muchos latinoamericanos tenían esta creencia ingenua de que Estados Unidos no podría actuar de la manera en que actúa en Venezuela. Así que gobiernos como el de Lula da Silva en Brasil, como el de Petro en Colombia, como el de Claudia Sheinbaum en México, ahora que saben que las amenazas que puede esgrimir Estados Unidos por apoyar regímenes como estos es real, sí les pueden ocurrir cosas debido a apoyar estas dictaduras comunistas, socialistas. Es por eso que ya no están dispuestos a ser ellos percibidos como facilitadores de estas dictaduras. Ese es en un primer punto. Y un segundo punto es que a pesar de que Nicaragua no ha tenido mucha prensa como la ha tenido Venezuela, es una dictadura a la par y en algunos aspectos incluso peor que la venezolana en cuanto a la crudeza de la persecución que ha tenido de la oposición. A diferencia de Venezuela, ha sido conocida la dictadura nicaragüense por incluso perseguir en el exilio, perseguir en el extranjero a sus opositores e ir y buscar asesinarlos en Costa Rica, en los lugares donde se esconden. Entonces, me parece que esos 2 factores se combinan para que gobiernos izquierdistas que usualmente apoyan a dictaduras como la venezolana, como la nicaragüense en esta ocasión, tuvieran que tragarse el sapo y apoyar esta resolución. Eso justamente, Esteban, me da pie para preguntarle lo siguiente. ¿Esa dualidad podría desaparecer en los próximos días o semanas después del 3 de enero, después de que cayera la dictadura, en ese caso de Nicolás Maduro? Perdón, no escuché. Que me da pie lo que usted no, su anterior respuesta me da pie para preguntarle que si esa dualidad estaría a punto de desaparecer en los próximos días después de la caída de Nicolás Maduro, esa dualidad que se ha mantenido en algunos organismos justamente como la Organización de Estados Americanos. Sí, me parece que a la hora de que se dieron cuenta gobiernos como, digo, el mexicano, el brasileño, el colombiano, los gobiernos izquierdistas, de que Estados Unidos realmente es una potencia incomparable, que no los van a venir a ayudar los chinos y los rusos, la creencia de que eso podía suceder era muy ingenua, pero ahora que ya lo vieron en la práctica, y de que además es impopular dentro de sus propias poblaciones apoyar a dictaduras como la venezolana o como la cubana, por ejemplo, me parece que se van a empezar a ver más actos como este, sobre todo ante la amenaza que puede representar que Donald Trump aplique sanciones a sus países, ponga aranceles o que simplemente sean los siguientes acosados dentro del hemisferio. Así que obviamente ellos no dejarán de intentarlo en la medida de lo posible, respaldar a estas dictaduras o hacer hacer los ojos a un lado cuando se trata de respaldar
el izquierdismo dentro de Latinoamérica. Sin embargo, lo que esta resolución de la OEA mostró es que ya no están dispuestos, y eso sí es muy importante, a que sea públicamente, a ellos mostrarse de manera demasiado visible apoyando estas dictaduras. Esteban, no puedo dejar de preguntarle sobre lo que está pasando en México. El Financial Times ha publicado que en el 2006 la campaña fallida, derrotada de Andrés Manuel López Obrador en ese momento, habría recibido dineros por parte del chavismo. De esta información en particular, ¿qué podemos decir? Se lo pregunto porque conecta muy bien con eso que usted planteaba. Y es que muchas veces el chavismo compró muchas campañas, apoyó muchas campañas en el continente, pero después pedía cosas a cambio, como por ejemplo ese apoyo en escenarios internacionales para impedir resoluciones en su contra, como ha sucedido en la OEA. Sí, así es. Digo, lo que ha pasado en México es que este líder de izquierda, López Obrador, el creador del partido que domina en este momento la vida pública en México, él siempre vivió a la sombra de extraños depósitos en efectivo, de dineros que provenían de fuentes no corroboradas. Durante los 6 años posteriores a los que perdió la presidencia, 12 años posteriores a los que perdió la presidencia por primera vez, nadie sabía en realidad de qué vivía porque él no tenía un puesto formal. Así que recibía simplemente cantidades en efectivo de fuentes que siempre eran dudosas. Y lo malo es que ese hombre es ahora el líder político de toda la facción, de todo el partido político que domina todos los espacios de la vida pública en México: gobiernos municipales, gobiernos estatales, gobierno federal, poder judicial, y poder legislativo. Así que sí, me parece que esa es una advertencia, lo que ha pasado en México, de lo que puede pasar en otros países como Colombia, por ejemplo, en el que el candidato de izquierda está repitiendo tal cual las palabras que en su momento López Obrador emitía para justificar un apoderamiento de todas las instituciones del Estado. Esteban Román Alonso, analista geopolítico, gracias por estar aquí con nosotros esta noche en el informativo de NTN 24.